18. Romanos 1:18. Tú me dices cuando ya, Arturito. Mr. Arturo. Yeah. Thank you very much. Vamos a orar y leemos. Señor, te damos otra vez muchas gracias, Señor. Como Saí decía hace un momento, Señor, rogamos que tu presencia esté con nosotros y, como bien dijo, que nos hables, Señor, y que nos enseñes acerca de ti, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor, y revélanos tu corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, 18. Te voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Veíamos la semana pasada Romanos 1, este contexto de la maravillosa buena noticia. Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió por nuestros pecados. Y acto seguido describe estos dos extremos. Hoy vamos a ver uno de ellos. La próxima semana, si Dios no dispone otra cosa, veremos el otro extremo. Y este es un extremo de la relación del ser humano para con Dios. Y es el ser humano que no quiere saber absolutamente nada de Dios. Y todos conocemos a alguien así. Todos conocemos a alguien que en mayor o menor medida cae dentro de estas características.
una persona insolente, pecadora, tranza, que no respeta a nada ni a nadie, ¿sí? Chapulines, ¿verdad? Le dicen, los que andan ahí buscando ver, así sea tu mejor amigo, pero si él puede engañarte con tu esposa, lo va a hacer. Ese tipo de gente está hablando. Gente que no conoce límite para el pecado en todas las áreas. Y no tengo que ser muy descriptivo porque la carta es más que clara. Dice, inventan aún nuevas formas de pecar. Y es gente que está tan alejada de Dios, tan en contra de Dios, tan enemiga de Dios, que llega un punto en que Dios dice, atáscate ahora que hay lodo, órale, llégale. Ya no voy a seguir poniendo mi mano para protegerte. Ya no voy a seguir restringiéndote. ¿Quieres pecar? Peca. Pero ¿sabes qué? Te vas a comer el fruto completo. No solo el pecado y el placer, las consecuencias también. Este tipo de personas rechazan el evangelio por completo porque incluso dicen, no existe un Dios. Y aún en la comunidad científica actual, ¿no? Las teorías de la evolución, y es que había agua, ¿verdad? Del mar, le cayó un rayo y ¡pum! Apareció un aminoácido, y ese aminoácido se pudo convertir en una célula, y esa célula se convirtió en un pescado. O sea, hay personas que saben de esto y dicen, se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en la creación. Y es evidente. Es evidente. Hay un montón en redes sociales hay un montón de videos y de páginas que hablan acerca del diluvio. El diluvio sí pasó. No fue un meteorito que acabó con los dinosaurios. Hubo un diluvio que cambió la superficie del planeta, las características del planeta, y por la misma razón que el hombre dejó de vivir más de 800 años, por esa misma razón dejaron de existir los dinosaurios. Pero no, el mundo y las personas que niegan y rechazan por completo a Dios, dicen, no, esto no es así. Y son gente que son capaces de cualquier cosa. Yo no quiero decir que todos los artistas, por ejemplo, de Hollywood o de ese tipo de ambientes sean así, pero tú ves la mayoría de esos artistas, su mirada, sus ojos, su tristeza. ¿Por qué? ¿Por las luces? ¿Por la fama? Yo creo que en gran parte es por todas las cosas que han tenido que hacer para llegar ahí. Y ahorita orábamos por este hombre. Y el mundo quiere que te arrodilles. Arrodíllate ante mí y yo me encargo. Ríndeme culto a mí y yo me encargo. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que prefirieron perderlo todo a arrodillarse a otro Dios. Y Dios honró esa fe. ¿Por qué? Porque al honrar esa fe se honraba a sí mismo. Porque este mundo hemos sido puestos como luminares para mostrar a este mundo la luz de Dios, la luz de Jesús. Ahora, adelante, por favor. Vemos aquí este tipo de gente pecadora, apóstata, que dice, no solamente pecan contra Dios sabiendo que hacen mal, sino que incitan a otros. Ándale, mira, échate una. Ándale, fúmate uno. Ándale, tú pega, que no puedes. Saben que hacen mal. Y no contentos con hacerlo, tratan de que los demás caigan también. Y es chistoso porque uno podría, tras leer este pasaje, uno podría sentirse tentado, como muchas iglesias pasa y muchos creyentes hacen hoy día, a decir, qué bueno. SIDA, qué bueno. Herpes, qué bueno. ¿No? Qué bueno que les pase, que sufran,
Que si una mujer va a abortar, de repente el procedimiento sale mal, se muere. ¡Qué bueno! ¿Para qué anda haciendo eso? Pero eso no es lo que está diciendo Romanos. Romanos está describiendo el estado al que una persona que rechaza a Dios puede llegar. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a estas personas? Lucas capítulo 15. Y es chistoso que este tema lo veamos el Día del Padre. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11, te voy a leer Nueva Traducción Viviente. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, había hablado ya la parábola de la moneda perdida y de la oveja perdida. Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Esto es lo que Dios hace cuando tiene frente a sí a una persona como Romanos, capítulo 1, los versículos que leímos. Dice aquí un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Y es la parábola muy conocida del hijo pródigo. Y uno de ellos, el menor, le dice a su papá, dame mi herencia, dame mi herencia, dame lo que me toca. La herencia normalmente se reparte cuando la persona se muere, no antes. Imagínate tú como padre que se te acerque un hijo y te diga, ¿sabes qué, papá? Dame mi herencia. Eso no se hace, ¿verdad? Eso no se debe hacer, eso no se hace. Porque al final de cuentas, lo que tu padre tiene es para su vejez. Tú no sabes si el día de mañana se va a requerir de esa herencia para su propia manutención. Pero a este joven no le importa. Este joven no quiere saber nada de su padre. Su padre es un freno. Su padre es un obstáculo. Porque después de que recibe su herencia dice que
juntó todo y se fue lejos. Se fue lejos. Él no quiere tener nada que ver con el Padre. Nada que ver. Y cuando hace esa petición a su papá, lo más lógico para la audiencia de aquel entonces es que el papá le hubiera dicho, ¿sabes qué? Sácate a volar, ¿no? Lo agarra a patadas, lo saca de la casa, le avienta la charola, no sé, lo correría de la casa. Eso es lo que uno esperaría en esa época, ¿no? Y aún en esta época más de alguno a lo mejor haría eso, ¿no? Pues te desheredo, para mí estás muerto, etcétera, etcétera. Y el Padre no hace eso. Y es lo mismo que Dios hace con ese tipo de personas que acabamos de leer, que vamos a llamar los hijos pródigos, ¿no? Para ahorrarnos palabras. Todos conocemos hijos pródigos. Todos conocemos hombres que están viviendo con hombres y mujeres que están viviendo con mujeres en un estado que Dios no aprueba. Todos conocemos personas que están en la drogadicción, en diversos vicios. Gente que se enoja, que literalmente la desconoces por cómo se pone si tú hablas acerca de Dios a esa persona. Todos conocemos a alguien así. Y si nos quedamos nada más con lo que leímos en Romanos, cualquier cosa que le pase a esa persona sería un castigo justo del cielo. Pero Dios, el Padre, no actúa así. Cuando tú y yo teníamos una vida pasada y pecamos sabiendo que hacíamos mal, ¿no nos cayó un rayo? ¿No caímos muertos? ¿No fuimos consumidos por diversas plagas? ¿Por qué? ¿Porque no lo merecíamos? ¿Porque éramos especiales? ¿Porque tu caso es distinto a los demás? ¿Porque eres VIP? No. Porque Dios actúa como este Padre. Dice que Él partió la herencia. Y la palabra que se usa en griego para herencia es la palabra bios. Él partió su vida entre los dos hijos. Porque en aquel entonces la posesión familiar, la tierra, era tu herencia, era tu vida. Tu vida estaba ligada a la tierra. Y para poder conceder la petición del hijo menor, el padre tuvo que partir su vida. El trabajo de toda su vida lo tuvo que partir entre ambos hijos. Según la ley judía, 2/3 partes eran para el hijo mayor y 1/3 parte para el hijo menor. Pero al final de cuentas, él tuvo que partir su vida en 2 pedazos para que su hijo menor pudiera recibir eso que estaba pidiendo. Y Dios parte su vida contigo. Porque si tú eres hijo de creyentes y tienes una vida sin Cristo, el nombre de Jesús está asociado a ti. Y su nombre es puesto en mal por tu culpa, por mi culpa a veces. Pero Dios no tiene problema si tú te arrepientes. Porque la parábola lo que nos enseña es que el hijo fue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Se alejó de su padre, se alejó de su influencia, se alejó de su protección. Después cayó al ocupar mal el dinero que tenía, en supuestos amigos, en supuestas novias, mujeres que lo amaban, ¿verdad? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Tú ves, hay mujeres que tú desde que la ves pasar dices tú, ay, 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 aguas. No anda buscando quién se la hizo, sino quién se lo pague. Hay gente así. Se quedó sin nada y empezó
a recibir las consecuencias de sus malas decisiones. Hay un hermano en Cristo que ustedes no conocen, pero que algún día lo van a conocer, está en el cielo. Se llama Marcos. Marcos era un muchacho que nació en una familia cristiana, de toda la vida, creyentes y demás. Pero un día Marcos creció y se fue a Cancún, me parece que fue. Y pues libre de la influencia de sus papás, trabajó de mesero, estuvo en bares, se involucró en una vida bastante licenciosa y regresó a Poza Rica porque estaba enfermo de VIH. En una época en la cual cuando te diagnosticaban SIDA, te diagnosticaban VIH porque ya tenías SIDA y te quedaban 3-4 meses de vida. En ese tiempo, pues me acuerdo, yo estaba en el internado, fue donde lo conocí, pues no sabían qué hacer con ellos. O sea, llegaban 4 o 5 personas así, y había un área donde los aislaban y había mucho miedo a quedar contagiados, mucho miedo a que te fueras a contagiar, sobre todo, ¿no? Los familiares rara vez los visitaban, casi siempre estaban solos, les daba diarrea, entonces a veces era tener que cambiarlos 4, 5, 6, 8, 10 veces la cama en un turno, lo cual, considerando que esas sábanas tenían que tener un tratamiento especial, pues no siempre se podía hacer el cambio como debía ser, la frecuencia que debía de ser. Y así estaba este joven, solo, aislado, nadie lo tocaba por el miedo. Y tuve el privilegio de ir y hablarle acerca de Jesús. Era mi ministerio cuando estaba yo en el internado. Yo ya sabía que había pacientes de VIH, tenía que entrar a ese lugar, hablar con él y ella y hablarles de Cristo. Muchas de esas personas eran personas que practicaban homosexualidad, la gran mayoría. Me tocó una persona que no quiso rendir su vida a Jesús. Hizo la oración, pero hubo una parte de esa oración que no quiso hacer y yo me di cuenta, o sea, él no quiso rendir su vida a Cristo y bueno, su decisión. Pero Marcos se sentía muy arrepentido y estaba muy triste porque él sabía que había pecado contra Dios y él sabía que le había fallado a sus padres y él sabía que estaba pagando las consecuencias de esa vida que había tomado, que no le agradaba a Dios. Y tuve la oportunidad de ir y recordarle que Dios lo amaba. Y recordarle que Dios, no porque él hubiera fallado, hubiera hecho tal o cual cosa, o estuviera sufriendo esa enfermedad, Dios no lo iba a recibir. Y pocos días después él murió. Él murió, pero está con el Señor. Porque no importa qué tan abajo estés, qué tan profundo estés en el lodo y en el chiquero, si tú dices, me volveré a la casa de mi Padre, el Padre va a correr a tu encuentro. Porque es algo importante en la historia. Los patriarcas no corren, porque correr implicaba levantarse la ropa y enseñar las piernas. Y un hombre de esa edad y de esa posición no podría humillarse de esa forma. Pero sí lo haría por su hijo. Y no esperó que llegara el hijo a la casa. A ver, ya regresaste. Y por la ropa veo que no traes. ¿Cuánto traes? A ver. Quizás algún papá de nosotros haría eso, ¿no? Me costó mi trabajo, el esfuerzo de toda una vida, tu caprichito, tu chistecito. Pero en lugar de reclamarle, el Padre corre a su encuentro. Y corre a su encuentro. En la Biblia, la Reina Valera 1960 dice, cuando aún estaba lejos. Porque no fuera a ser que viendo la casa se regrese.
le dé pena y se regrese. El papá corrió hacia él. Y esta historia ilustra perfectamente el equilibrio entre arrepentimiento y predestinación. El hijo dijo, me regreso a mi casa, y el padre dijo, bienvenido. Y el hijo se echaba su rollo porque pues él sabía lo que había hecho. Estaba arrepentido. Estaba arrepentido y él sabía que había perdido algo más importante que el dinero. Había perdido su relación con su padre. Y esa relación con su padre es la que se ve restaurada cuando el padre va hacia él y le pone el anillo en el dedo y le pone zapatos y le pone otra ropa. Y yo he visto esa historia muchas veces, mis hermanos, de gente que llega al Señor y Dios les bendice, les prospera, les sana y hasta los rejuvenece, caray. Hasta las canas les quita a las señoras. ¿De verdad? De verdad. Digo, no en todos los casos, no se me emocionen. Pero sí he visto cómo Dios hasta parece que te quita años de encima. Y de repente, gente que está debiendo en la Coppel y deben de aquí, de repente, ¡fum! Dios los trae a libertad aún en finanzas. No porque de repente se vuelvan eruditos, no porque de repente ya toman decisiones sabias, sino porque van al encuentro de su Padre y de mi Padre y de nuestro Padre, y el Padre es bueno. Porque ¿qué padre va a dejar que tu hijo pase hambre? Por supuesto que nadie. ¿Qué padre va a dejar que su hijo pase sed nada más porque sí? Pues nadie. No te piden hasta las figuras de Dragon Ball, así unos bonitos que no son ni de vida o muerte. Ahí vas a comprárselas, ¿verdad? Los que tienen hijas, ¿verdad? La ropa y que el vestido y la bolsa y así papá como de, ¡ay, Señor! Pues, y lo haces. ¿Por qué? Porque amas a tus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre? Y tenemos que aprender de la actitud de Dios. Porque yo veo, y aún en mí mismo, durante muchos años yo vi una persona muy crítica con ciertos pecados que me causaban más escándalo que otros. Y esa actitud de, oh, pues qué bueno que le esté pasando, que para que vean, síganle buscando. ¿Quién soy yo para juzgar a esa persona? ¿Quién soy yo para desear que Dios traiga juicio contra ella cuando Dios no lo trajo contra mí? Cuando en mi tiempo yo también hice cosas malas. Yo también hice cosas despreciables y detestables. Cuando aún después de haber conocido al Señor, no he caminado mi vida como debiera. ¿Quién soy yo para desearle juicio a otra persona? Y a veces, y tenemos que entenderlo porque aún en la iglesia, ay, ya supiste, la hermana de fulanita, el papá de sutanito, el hijo de menganito, ¿qué crees que pasó? Está haciendo esto. No es posible. Y nos damos golpes de pecho. ¿Cómo es posible? Esa no es la actitud que tenemos que tener. Ojo, no estamos aplaudiendo el pecado, porque la paga del pecado siempre va a ser la muerte. Pero sí tenemos que darnos cuenta que esa persona necesita a Cristo. Hace algún tiempo, ¿sí? Hace algún tiempo tuve un paciente que operé. Todo bien, shalala, excelente, maravilloso, magnífico. Se va a su casa. Este paciente tenía un problema muy fuerte con adicciones. Bueno, tiene un problema muy fuerte con adicciones. De todo. Y pues obviamente no te vayas a drogar, ¿verdad? ¿O es que creen que pasó?
De repente oiga doctor, es que está sangrando un poquito. Oiga, está sangrando. Pues dele este medicamento, que usualmente cuando pasa una situación así, tal medicamento, tal inyección, tal, se resuelve sin problema. Pero ahí seguía, lo checo, lo veo, no hay sangrado, no hay necesidad de internarlo, nada, no, vamos. Y en la noche me hablan, ¿no? Está muy mal, tráigaselo. Y llegó vomitando sangre. Y pues entré, fui como a las 11 y fracción de la noche, salí de la casa más o menos, entré a quirófano, mi esposa ya preocupada porque era las 4 de la mañana y yo no le decía, hey, ya salí, ya antes he tenido que entrar a una urgencia y llego, amor, ya acabé, ya voy para la casa. Y casi siempre son urgencias media hora, una hora, ya terminó. Eran 4 de la mañana, ese día no dormí. Llegué a la casa, me bañé, desayuné y pasé todo a llevar al paciente hasta ir al trabajo. Y 2 días después, no hay sangrado, todo bien, un poquito de fiebrecita, puede pasar cuando hay una revisión, pero no, inconformaron a los familiares, checan, neumonía. Y ya me estaban viendo con ojos de pistola, ¿verdad? Negligencia médica, por su culpa. Con todo lo que eso implica, ¿verdad? Y casi ya lo vamos a meter al bote. Yo dije, pastor en el bote. Voy a predicar en la cárcel entonces. Si es el caso, pues tengo que predicar en la cárcel, señor, no hay problema. Si he predicado gente con VIH, pues que predique en la cárcel no hace ninguna diferencia, ¿no? Algo tengo que hacer ese tiempo que esté yo ahí, ¿no? Pues muy rudo, ¿no? Pero pues dentro de todo eso checamos, investigamos, porque pues tenemos que ver qué está pasando, ¿no? Porque podía complicarse más. Marihuana. Y pues me puse a investigar. La marihuana efectivamente puede generar sangrado, retrasa la cicatrización y genera neumonitis, que es un paso previo a la neumonía. Y cuando confronté al paciente y a la familia, no, man, no te quiero decir, man. Se puso más densa la cosa. Obviamente, pues, no porque sea pastor, pero sí como creyente, pues estuve todo ese tiempo orando, ¿no? Y hablando con el Señor, y Dios así como que yo estoy contigo, no te preocupes. Pero ya cuando la cosa se puso densa, en cuanto ya, pues me dio coraje, ¿sí me explico? Oye, yo estoy, Emma, mi hija, orando por este Señor que ya no esté drogando, padre, y angustiada, porque es muy angustiada mi hija, y mi esposa sin dormir una noche, y yo sin dormir una noche porque el angelito se antojó echarse un carrufo de marihuana. Da coraje, ¿sí o no? Molesta, enoja. Y sí me enojé. Y fui al Señor, y su respuesta es: yo quiero que ellos sean salvos. Y yo así que dije, ¿qué no estamos en el mismo canal? Yo pensaba algo más como las plagas de Job, o sea, más o menos fuego del cielo, así, ya lo has hecho, no creo que sea muy difícil volverle a abrir al boiler, ¿verdad? Y lepra, que los ataque los sabeos, no sé. No. Yo deseo la salvación de esa familia. Yo deseo que ese joven, ese hombre bueno para nada, adicto, manipulador, engañador, tramposo, mentiroso, porque aparte de todo esto, yo tuve que desembolsar una cantidad de dinero para los gastos del internamiento, del segundo internamiento. O sea, para ponértela fácil, no gané, perdí en este paciente. Y no eran 2 pesos. Da coraje, ¿no? Pero Dios dijo, o Dios me hizo ver, yo quiero que sean salvos. Y quiero que ores porque esa familia sea salva. Y es mi oración ahorita. Y desde ese día ha sido mi oración. No porque sea yo súper espiritual, súper bueno, no se confundan, porque así me dio mucho coraje. Sino porque es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo más importante? ¿Lo que yo quiero o lo que Él quiere? Lo que Él quiere.
Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Qué hacer cuando tienes a una persona así? Cuando alguien que tú amas está tan atado, tan muerto en delitos y en pecados, ¿qué hacer? Y ya le has dicho, ya le has hablado, ya le has explicado hasta el cansancio que no tiene que seguir por esa vida porque va a acabar mal. Todos conocemos a alguien así, mis hermanos. Todos. Y a veces es gente que hasta te corta vuelta porque no quieren escuchar de ti nada. Ora. Si el padre de familia hubiera ido a ver al hijo a la cantina cuando estaba con todas esas personas allá a su alrededor, ¿tú crees que le hubiera hecho caso? Si el papá hubiera ido a lo mejor cuando ya se quedó sin dinero, ¿tú crees que le hubiera hecho caso? Incluso a lo mejor si hubiera ido su papá a verlo cuando estaba entre los cerdos, igual y no hubiera regresado. Pero cuando el hijo volvió en sí, cuando recuperó la cordura, cuando se dio cuenta de la situación en la que estaba y estaba dispuesto a regresar a casa, el padre lo recibió. Mi hermano, siempre hay un precio a pagar en el perdón. Siempre. Vimos historias, no vemos a un Saulo de Tarso. Ay, el Señor lo tumbó del caballo y lo convirtió. Y ahora es el hermano Pablo. Gloria a Dios, qué bonito. Pero imagínate que tú fueras un cristiano y que tu hermano, tu madre, tu hijo hubiera sido arrestado y muerto por culpa de Pablo. Y ahora resulta que Pablo es un hermano. Y ahora este es un apóstol. Mira nomás que suave. Y a lo mejor va a haber gente que te va a ofender. Y tú lo amas, pero al mismo tiempo, pues traes coraje por lo que te hizo. Para el perdón, hermano, siempre hay que pagar un precio. Dios ya pagó el suyo. Y a veces tú tienes que pagar el tuyo también. Y tu precio puede tener que ser perdonar y aceptar a esa persona. Y el precio también puede ser tu tiempo de oración. Mucha gente escucha, ora, y así como que, ay, ora, pues es lo mismo que no hacer nada, ¿no? Ora es como que una terapia ocupacional. Mucha gente piensa que orar es una terapia ocupacional, ¿no? Como no puedo hacer nada para cambiar esta situación, pues oro, para sentir que hago algo. Perdóname, pero no es así. Porque cuando una persona está tan perdida en delitos y pecados, no hay argumento que vaya a convencer a esa persona. No la hay. Y la persona puede estar sufriendo las consecuencias y hundiéndose en lo más bajo, pero no entra en razón. ¿Por qué oramos? Para que Dios traiga salvación. Yo veo también luego videos de personas que están ahí. El pastor fulano de tal cayó a ese ateo. Y ese ateo quiso exponer al predicador fulano y se llevó una sorpresa. Eso no es así, mi hermano. No se trata de ganar argumentos. Te gané. ¿Y eso de qué sirve si la persona no es salva? Eso no sirve de nada. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es Él y nadie más que Él. Tú y yo, a lo mejor tu historia es así. Te hundiste y te hundiste y te hundiste y tú seguías montado en tu burro. Y hasta que algo pasó, tú piensas que fue algo, que te cayó el 20, fue Dios que te abrió los ojos.
y viste realmente lo que estaba pasando. Y entonces vino ese cambio a tu vida. Hasta la Biblia se desmayó. Y tenemos que quitarnos también ideas, mis hermanos. A veces, yo hacía eso con esos pacientes de VIH. Repite después de mí, vamos a orar, Padre, mira, Señor Jesús, yo te pido, yo creo que tú viniste a este mundo a morir por mis pecados, creo que es el Hijo de Dios, amén, ¿no? Y muchas veces nos hemos topado con personas, visitamos enfermos o algún familiar, y tenemos la idea que mientras no haga la oración de salvación, la persona no es salva. Eso no es así. Pedro, en los Hechos, no está predicando ante Cornelio y su familia y de repente, ¡fum!, todos bautizados del Espíritu Santo durante la prédica. No hubo oración de salvación, no hubo bautismo en agua, no hubo un curso de nuevos creyentes al instante. ¿Sí va? ¿Qué nos dice esto de la Biblia? Que a veces tú vas a tener que ir a ver a esa persona de tu familia y no vas a hablar acerca de evangelio. Vas a vivir el evangelio. Vas a mostrarle que tú lo amas. Vas a mostrarle que realmente te interesa su vida y su bienestar. Y vas a estar orando por esa persona. Si tú no oras, no va a pasar nada. Tienes que orar. Una persona puede repetir una oración como un perico y eso no significa que su corazón haya cambiado. Una persona puede llegar fielmente a una iglesia y eso no significa que su corazón haya cambiado. Es como, no sé, ¿has visto los circos, no? Bueno, antes en los circos habían osos así y le ponías un sombrerito y le ponían un moñito y hasta parecía una persona el oso, ¿no? Ay, mira qué bonito, cómo se mueve, parece una persona. Pero de repente sale a su lado salvaje y muestra que es un oso. Y muchas personas están así en la iglesia. Les pones el sombrerito y el moñito y parece que son creyentes. Pero ponlo solo con una oveja y le hace garras. Porque sigue siendo un oso. Ora, mi hermano. Porque tenemos a alguien que es poderoso para cambiar el corazón de cualquier persona, aún el peor pecador puede ser transformado por el poder de la cruz de Cristo. Cualquiera, el que sea. Y no va a ser una obra pasajera, y no va a ser una obra de que, bueno, hay que seguir apoyándole, hermano, porque si no, no vaya a que se regrese. No. Cuando el Espíritu Santo entra a una persona y es ese sello de que es su hijo, que es su hija, no hay nada ni nadie que pueda cambiar ese hecho. Nadie. ¿Te acuerdas en Ezequiel? El río de la vida que salía del trono de Dios, entre más lejos avanzaba en el desierto, más profundo se hacía el río. ¿Ilógico? Y entre más avanzaba ese río, el desierto se iba transformando en un bosque. Es al revés. ¿Cómo pasa eso? No es así. Pero todo aquel que es nacido del Espíritu puede pasar en medio del infierno, mi hermano. Y el infierno no lo puede tocar. Servimos a alguien que es poderoso para salvar. Servimos a alguien que tiene el control de cada cosa. Ahorita orábamos. Me acuerdo el general Jackson del ejército confederado. Alguna vez le preguntaron porque era Stonewall Jackson. ¿Has escuchado de él? Stonewall Jackson ganó su apodo porque era una batalla muy difícil. Él estaba en los balazos y todo, y el vato estaba en su caballo así, como si estuviera paseando en el campo.
Y la línea de los soldados estaba fallando y todos con miedo, agachados, y de repente uno grita, miren, ahí está Jackson, como un muro de piedra. Eso significa Stonewall, y de ahí le pusieron ahí ese apodo, ¿no? Muro de piedra. Ahí está él como un muro de piedra. Dijeron, pues si él está ahí parado como si nada, pues como yo también, ¿no? Y le preguntaron a ese hombre, ¿cómo puede estar tan tranquilo en medio de una batalla? ¿Cómo puede estar paseándose tan tranquilo entre las balas? En una época en la que los generales no estaban atrás, estaban enfrente. Y él decía, mire, yo creo que Dios ya tiene decidido el día de mi muerte y nada lo puede cambiar. Y por eso yo puedo estar tan tranquilo en medio de las balas en el campo de batalla como estar en mi cama mientras leo mi Biblia. Porque el Señor ya tiene decidido. Mira, mi hermano, esto es real. Esto es de veras, no estamos jugando, no te estoy dando terapia aquí en los domingos. Esto no es terapia, esto es real. Porque yo era de una forma y Dios me hizo de otra. Y literal, no es que no quiera. Bueno, no quiero. Y no puedo. No puedo volver a lo que era antes. No puedo. Me es imposible volver a ser ese hombre que era antes. No lo puedo lograr. No lo puedo hacer. No puedo romper lo que Dios ha hecho en mí. Te voy a decir algo. Ay, no me quiero alargar mucho porque yo sé que tienen que ir a sus comidas. Pero sí quiero dejarte este punto bien claro, porque muchos de ustedes están batallando con personas que aman, que no han rendido sus vidas a Cristo. Y quiero dejarte bien claro ese punto. Ora. Yo no quería saber nada de Dios. Yo me sentía una buena persona. Yo me sentía demasiado inteligente para ser un creyente. Y yo llegué un domingo, me paré en la mañana y dije, tengo que ir a la iglesia. Había una iglesia allá en La Ruiz. No, ahí no, tengo que ir a cierto lugar. Aquí por la 20 de noviembre, me paré en la calle Veintitantos. Me bajé del taxi a las 8 de la mañana. Estuve caminando de las 8 de la mañana hasta las 12 del día, caminando por todas las casones, buscando un lugar que yo no sabía cuál era ni dónde era. Y cuando ya dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí no me interesa esto. Agarré por una calle que no había agarrado, volteo y, aquí es. Y escuché el evangelio y algo dentro de mí brincó. Y dije, quieto, ¿dónde vas? Tranquilo, vamos a ver qué onda. 2 domingos después, al tercer domingo dije, ahora sí, voy a pasar. Ya después de que vi cómo era la cosa. Pero antes de eso, yo iba en el autobús, meses antes, iba en el autobús rumbo a Coatzintla, allá viví mis papás. Y por ahí de la curva marina, ¿saben la curva marina? Me dio un coraje. Sentí tanta ira y tanto enojo. Y yo sabía en mi mente que alguien estaba orando por mí. Y eso me dio mucho coraje. Incluso yo, y mi papá ya era cristiano para entonces, yo dije en ese momento, llegando a la casa le voy a decir a mi papá que le diga a sus hermanitos que no estén orando por mí, porque yo no quiero saber nada de ese Jesús. Así. Y eso es bueno, llegué a la casa, no estaba mi papá, ya comí, me tuve que ir a regresar a la escuela y todo ese rollo. Porque no había forma, ¿eh? Una vez una persona me quiso hablar del evangelio y yo acabé confundiéndole al pobrecito, ¿eh? O sea, el pobre lo enredé de tal forma que se quedó así y de repente dijo, bueno, usted me está enredando, dice, pero ya llegará su día de que Dios lo llame. Y yo así como que, te gané, perro, te gané, no te hagas, ¿no? ¿Quién ganó? Yo. ¿Quién ganó? Yo gané. Así estaba yo de bien perdidote. Y un día así me agarró el Señor y dijo, ven. Y el que se burlaba de los que andaban con la Biblia bajo el brazo, ahora trae su Biblia bajo el brazo. Y ahora le enseña a sus hijos. Y es la base de su hogar.
¿Por qué? ¿Porque era buena persona? No. Porque cuando Dios dice, nace, naces. ¿Yo qué hago nacer? ¿Me vas a impedir? Yo que doy a luz, pero yo que hago que dé a luz, ¿vas a impedir? ¿Alguien puede impedir que yo dé a luz? No. Ora y ama. Ora y muestra a Cristo. ¿No dice la Biblia que Jesucristo era llamado amigo de pecadores y de publicanos y de personas de mala fama? Y los invitaban a una casa y él iba y comía. Obviamente no se ponía a tomar y no, ¿verdad? No hacía desfiguros. Pero definitivamente tú sabes que hay un equilibrio. Tú sabes que hay un equilibrio. Y tú sabes que puedes hablar con una persona y a lo mejor no hablas de Cristo, pero Cristo está hablando a través de ti. Y no hablo de una prédica. No, eso tienes que llevar a una oración de salvación. Marcos Vidal platica en un libro que él conoció a una persona en el medio que tenía que estar grabando un disco y lo veía cada cierto tiempo. Dice, pues nunca cruzamos palabra más que para puras cuestiones profesionales de lo que tenía que ver con el disco y la producción. Pero después de cierto tiempo, él se acercó a mí y me dijo, oye, quiero que me invites a donde tú vas, a tu iglesia. Y él jamás le había dicho nada de que era cristiano o nada. Y cuando después le preguntó por qué, le dijo, mira, es que yo he conocido mucha gente y gente que supuestamente es cristiana, me ha hablado y me ha invitado, pero pues yo los veo y me doy cuenta que pues no, nada que ver. Dice, pero yo te veo a ti y yo veo que eres congruente, yo veo que eres real, entonces yo sí quiero. No se trata de una prédica, mi hermano. Ay, ¿qué le voy a decir? No me sé versículos, no me sé partes, no me sé pasajes. Vive a Cristo, que Cristo viva dentro de ti. Entonces, no tengas en poco la oración. Si te quieres llevar algo hoy, ora y vive a Cristo a esa persona. Muéstrale a Cristo, muéstrale que eres neta, que eres genuino. Y si no sientes ser neta, porque pasa eso, que a veces uno no siente deseos de bendecir a la persona, ni de amarla, pídeselo a Dios. Y Dios te da ese amor, de verdad, sin problema. Señor, yo no puedo amar a esa persona. Señor, yo no puedo perdonar esto. Señor, yo no puedo dejar atrás aquello. Y yo sé que eso no te gusta. Ayúdame, dame amor, quítame este odio, quítame este rencor. Así lo hace el Señor. Ora, ora. No eches en poco la oración. Si sientes que Dios te guía a ayunar, ayuna. No esperes a que sea miércoles y toque ayunar por X y Y familia. Puedes tomar otro día para ti, si Dios te guía a hacerlo. Y espera una respuesta del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Perdón que me alargué más de la cuenta. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por el amor que nos tienes, Señor, que nos has mostrado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que pues son una bendición, Señor. Dios está haciendo algo hermoso en cada uno de ellos. Y yo lo veo, Señor, me sorprendo de lo poderoso que eres tú y lo radical que puede llegar a ver los cambios simplemente por tu Espíritu Santo, Señor. Y yo te ruego, Señor, te rogamos que nos des ese corazón que tú tienes, Padre, para amar y amar y amar, y también nos permitas confiar en ti, Señor, e ir a ti en oración. Hay personas que amamos, todos conocemos personas que amamos, Señor, que están lejos de ti, Señor, y hacemos memoria de ellas, Señor. Que tengas misericordia, Señor, que puedan rendir sus vidas a ti, Señor. Que tú, Espíritu de Dios, muevas lo que tengas que mover y hagas lo que tengas que hacer para que lleguen a conocerte a ti, al único Dios verdadero, Señor. Gracias por ese tiempo, Señor, por cada padre de familia aquí presente, Señor. Bendícenos,
que podamos mostrar a Cristo a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas, Señor, y que seas tú glorificado, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.